Pues buenos días, como siempre. Me alegro de saludarlos. Y especial a algunos hermanos que nos visitan también hoy. Que el Señor los bendiga por estar con nosotros. Y también a los que nos escuchan desde fuera, pues bienvenidos. Y vamos a comenzar la predicación de hoy, que si me acompañáis, abrid vuestra Biblia en Lucas capítulo 12, los versículos 35 al 48. Nos toca hoy. Seguimos con nuestras predicaciones sistemáticas, que son una bendición grande de parte del Señor. El título de la predicación de hoy, de este pasaje, es Seamos siervos fieles, anhelando la segunda venida del Señor. Vamos a tener una introducción en la cual vamos a hacer un repaso, como nuestra hermana Alison suele hacer, de las anteriores, porque están tan entrelazadas con esta que es necesario recordarlas así por encima, en unos minutos. Tendremos dos puntos, que el primer punto va a ser estar preparados y vigilantes ante la venida del Señor, de los versículos 35 al 40, y luego el segundo punto va a ser la parábola que Jesús da a Pedro y a sus discípulos en contestación a una pregunta que Pedro le hace, la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Y después tendremos una pequeña conclusión. Bien, pues como introducción quiero recordar eso que decía, los últimos pasajes que hemos estudiado y hemos predicado. Voy a buscar mi pasaje. Aunque solo sea, como decía, así a vista de pájaro, ¿no? Pues es importante, porque todos ellos están muy relacionados y ligados entre sí, como decía, porque así lo hizo el Señor, así lo compartió Él. Y en primer lugar, quiero recordaros que al final del capítulo 11 de Lucas, el Señor Jesús fue invitado a comer en la casa de un fariseo. Y estando allí en esa comida, el Señor Jesús empezó a contestar los pensamientos de ese fariseo y de los demás. No le hizo falta hablar. Él conocía lo que había en su corazón y él le contestó. Jesús le contestó a ese fariseo y empezó a decirle que tenían que cuidarse de la hipocresía de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué? Porque ellos hacían alardes de diezmar la menta y el comino, pero dejaban y olvidaban lo más importante de la ley, que era la justicia y el amor. ¿Os acordáis, verdad? Y en segundo lugar, saliendo, la siguiente predicación que tuvimos, saliendo de esta comida, Jesús se encuentra con millares de personas en esos primeros versículos de este capítulo 12. Y ahí Jesús les da otro discurso a sus discípulos y a todos los que escuchaban. Y les dijo que tengan cuidado otra vez con la hipocresía de los fariseos. ¿Por qué? Porque era como levadura que contamina. Que tengamos cuidado, que infla, que nos da apariencias de que somos mejores, pero que en realidad solo es una apariencia engañosa. Eso lo compartió nuestra hermana Laura. Luego también, un poco más adelante, a partir del versículo 13 de este capítulo 12 de Lucas, el Señor también nos enseña y nos ordena que nos guardemos de toda avaricia. Pues ese deseo es un deseo desmedido de tener más y acumular cosas, propiedades. Y este nunca se sacia. Nos recordaba el avaro. El rico avaro no está ahorrando realmente este hombre. Está queriendo tener más y más y nunca se sacia. Y Jesús le dice a este hombre necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y tú solamente tienes propiedades, riquezas en tu granero, pero no tienes a Dios. Y por último, en la última predicación que nos compartía Alison el día 3 de noviembre,
El Señor Jesús nos enseña también sobre la avaricia, sobre que no pongamos nuestra confianza en ella. No tiene sentido caer en ella. ¿Por qué? Porque nos llevará al afán y a la ansiedad por muchas cosas. Y Él nos decía, Jesús nos decía, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni tienen graneros, y Dios las alimenta. ¿No somos nosotros más que las aves? ¿No somos más valiosos que ellas? Claro que sí. Y Jesús también dijo, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Y también te dijo Jesús, mirad los lirios del campo, que no, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No somos nosotros más valiosos que los lirios, que la hierba que se seca y se echa en el horno? Claro. Y este pasaje termina con nuestro amoroso pastor que da su vida por las ovejas, diciendo, ahora bien, en el pasaje que nos toca hoy, en este capítulo 12, del 35 al 48, vamos a estudiar y meditar en el Señor realmente. Nos dice aquí cómo luchar. En este pasaje, por eso compartía lo anterior, en este pasaje nos va a decir el Señor cómo luchar, cómo lidiar con estos temas, con estas tentaciones, como son la hipocresía religiosa de los fariseos, que es como esa levadura que contamina toda nuestra vida. Con la avaricia, luchar, lidiar con la avaricia, que es el deseo desmedido de tener más y más. Y muchas veces caemos en eso. Y esa es una lucha que es desmedida, insaciable, y nos hace caer en la ansiedad, en el afán por las cosas materiales, y olvidamos las espirituales, las importantes. Y en este pasaje de hoy, Jesús nos enseña que sus siervos debemos de ser fieles y anhelar su segunda venida, esperándola cada día. ¿Cómo? Preparados, vigilantes. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Estamos preparados para la segunda venida del Señor? ¿La anhelamos? ¿La recordamos cada día? Bien, vamos a leer este pasaje entero desde el de Lucas 12, del 35 al 48. Que no, si nos damos cuenta ahora, nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, en la cual debe de ser, tenemos que tener esa actitud constante de tenerla presente en nuestros corazones. Vamos a leer este pasaje. Dice así, desde el versículo 35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas
El que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, el primer punto que decía que quiero compartir se titula estar preparados y vigilantes. En esto del versículo 35 al 40 que hemos leído, en este pasaje nos habla claramente de la segunda venida de Jesucristo, de su importancia. ¿Por qué? Porque es la esperanza del cristiano. Es la esperanza que debemos de tener los hijos de Dios, de que Jesús va a volver pronto, como hemos cantado hoy. Él volverá pronto, dice la canción, a por su iglesia, a por su amada, a por su novia. Jesús va a regresar a por los suyos, y eso tenemos que tenerlo claro. Pero a veces se nos olvida, se nos pasa. Él quiere que pensemos en todo esto cada día, en su promesa. Es una promesa que está en toda la Biblia. Jesús quiere que todos estemos preparados también, vigilantes, como nos dice el versículo 35. ¿Para qué? Para que en ese momento no nos pille desprevenidos, para recibir al Señor y encontrarnos con nuestro Salvador. Debemos de estar preparados. Este es el énfasis del pasaje. Mirad, cada uno de nosotros debemos ser intencionados al pensar y vivir cada día. Deberíamos de pensar y vivir cada día en la venida del Señor. Porque puede venir hoy, puede venir en cualquier momento, esta noche, mañana o cuando sea, pero Él va a venir pronto y debemos de estar preparados. La pronta venida de Jesús. Mirad, primero quiero compartir, por ejemplo, igual que nos preparamos con anticipación cuando nos vamos de viaje, ¿no? Preparamos la ropa o el coche o los billetes del autobús, del tren o de lo que sea, ¿no? Nos preparamos y preparamos todas las cosas para que no se nos olvide nada, el móvil, lo otro, no sé, todo. Y lo hacemos con anticipación, no lo hacemos cuando nos vamos ahí, lo hacemos antes. Pues por lo mismo el Señor quiere que hagamos con su venida. O por ejemplo, cuando llega la Navidad, el fin de año, preparamos también nuestras comidas y hablamos con la familia y estamos preparando todas las cosas. ¿Para qué? Para comer juntos. Y eso tiene muchas cosas, muchos preparativos. ¿Dónde vamos a comer? ¿En qué sitio? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Cómo? Todo. Y tenemos que pensar en eso y estamos pensando constantemente desde tiempo atrás. O por ejemplo, pensemos en algo más fuerte. El día de nuestra boda, si estamos casados, muchos empiezan a preparar toda su boda con muchos meses de anticipación, ¿verdad? Incluso años. Teniendo en cuenta muchos detalles que hacen pensando cada día en esos detalles para que no se nos pasen. ¿No es verdad? Claro, todos lo sabemos. O por ejemplo también, pensemos, si estás casado y tu esposa está embarazada, pronto va a dar a luz, ¿qué pasa? ¿Preparas las cosas cuando le dé el dolor? Y no, las tienes preparadas antes. Empiezas a prepararlas para que cuando llegue el momento puedas salir corriendo con todo y no se te quede nada atrás. Pues así, de la misma manera que hacemos todas estas cosas con anticipación, con alegría, con anhelo, debemos vivir cada día esperando la venida de nuestro Señor. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Ahora, la pregunta ahora es, ¿lo hacemos? ¿Hacemos lo que el Señor nos dice? ¿Lo que el Señor nos manda en los versículos 35 y 36? Que es estar preparados, vigilantes. Eso es lo que significa ceñir los lomos. Significa estar preparados para salir corriendo, con todo, con el macuto hecho. Y vuestras lámparas encendidas. Eso es lo que es, eso, estar vigilantes. Mirad, debemos de estar atentos, despiertos, como un guardia, como un centinela.
que no se puede dormir. Tiene que estar ahí, pendiente, a ver lo que pasa, a ver si viene alguien. Así tenemos que estar nosotros, vigilantes. Y cuando hacemos esto y velamos, el Señor nos dice en el versículo 37 que somos bienaventurados, dice, felices. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Cuando hacemos las cosas que el Señor nos dice, el Señor nos llama bienaventurados. Y todas las cosas nos saldrán bien en Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos las dará. Él nos las dará, nos servirá, dice el Señor, nos servirá. Como dice Jesús en Lucas capítulo 12, en este capítulo que ya leyó nuestra hermana Alison en la predicación, dice en el capítulo 12, versículo 31, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo veis? Cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere que hagamos para su reino, todas las demás cosas secundarias nos serán añadidas. Todo lo que anhelamos, correcto, delante de Él, Él nos lo servirá, dice. Porque el Señor sabe de todo lo que tenemos necesidad. Y en los versículos 38 al 40, Jesús nos habla de la incertidumbre, del día y la hora de su segunda venida. Y nos llama a sus discípulos a estar siempre alerta. No el domingo. A estar pensando en Él, en su venida. Pero no caigamos en eso. Solamente el domingo, no. O el sábado, no. Cada día. No solo cuando nos reunimos para la oración, o para la alabanza, o para lo que sea. No. Sino cada día. Esa es la enseñanza. Y ahí fallamos mucho nosotros. Ahora bien, reflexionemos un poco en esto y preguntémonos, ¿cuántas veces pienso y medito en la segunda venida del Señor al día? O a la semana, a lo mejor. Espero que no sea al mes, ni al año. Porque el Señor quiere que lo hagamos cada día. Porque Él viene pronto. Él puede venir ahora mismo. Mientras estamos aquí y romper, cortar el sermón, el culto. ¿Estamos esperando eso? Andemos, acordémonos y andemos así. ¿Os acordáis que cantamos en una canción, mi pensamiento eres tú? Mi pensamiento eres tú. Por las mañanas yo medito en ti, por las tardes yo descanso en ti, por las noches yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Eso sí? Cantamos veces que cosas que algunas veces el Señor nos puede decir de labios, como su pueblo. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mi pensamiento eres tú. Ahora, voy a hacer una encuesta imaginaria. Con una pregunta como cuando hacemos votaciones, ¿sí o no? Solamente tiene dos respuestas posibles. La primera respuesta sería, pienso que sí. Y la segunda respuesta sería, pienso que no. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿piensas que va a venir el Señor hoy a por su iglesia? No me contestéis. Mientras estamos aquí, en el culto, o esta tarde, o esta noche, hoy. Piénsalo. A ver qué respuesta pones. ¿Pienso que sí o pienso que no? Solo piénsalo. Pero después de meditar en esto, yo creo que muchos de nosotros, por no decir casi todos, pondríamos, yo pienso que no. Hoy, muchos diríamos o dirían, yo pienso que no. Yo pienso que no va a venir hoy. Pues ¿sabes qué? Ese es el mejor momento para que venga hoy. Fijaros lo que nos dice el versículo 40 otra vez.
Dice así el Señor: vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Lo veis? Si pensamos que no, esa es la mejor hora para que el Señor venga. Ahora, lo importante y seguro es que el Señor va a venir y va a venir pronto. Y lo hará cuando menos lo pensemos. Ese es el mejor momento. Por lo cual debemos de estar siempre preparados, ¿lo veis? Debemos de estar preparados porque el Señor puede venir. Y quizás no tenemos todas las cosas preparadas, el macuto hecho. Quizás no tenemos nuestras relaciones en paz con los demás. Quizás tenemos muchas cosas pendientes que arreglar, ¿no? Y mira lo que pasa aquí, en el punto 2, que vamos a tocar ahora, el siguiente punto, el punto 2. Aquí el Señor nos cuenta una parábola, que es la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Aquí tenemos a nuestro gran apóstol Pedro, en el versículo 45, en el versículo 41, que le hace una pregunta a Jesús. Pedro es el vocero de los apóstoles, el representante, digamos, el que saltaba siempre, y él hace la pregunta al Señor en el versículo 41 y dice: Señor, ¿esta parábola es para nosotros o también para todos? Y como el Señor suele hacer muchas veces, Jesús le contesta a Pedro con otra pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que aprendamos pensando, reflexionando, y así mismo nos contestamos a nosotros mismos sin que Él nos responda. Y aprendemos. Y aquí nos habla del siervo infiel, desde los versículos 41 al 44. Mirad, y aunque Jesús no le responde específicamente aquí a Pedro, en el versículo 42, Jesús está diciendo, enseñando cuál debe ser la actitud de sus siervos y seguidores. Jesús está diciéndonos: si tú eres un discípulo mío, si me sigues cada día desde que te llamé, entonces tú estás, estas palabras son para ti. Tú estás incluido ahí. Ahora bien, el siervo bienaventurado del versículo 43 es aquel mayordomo fiel y prudente que nos habla. El mayordomo es el siervo que administra los bienes que su Señor le ha dado para cuidar de ellos. Y en este sentido, todos somos siervos o discípulos de Jesús como mayordomos o administradores de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, porque lo hemos recibido todo de Dios, nuestra vida. Lo que tenemos que hacer y reflexionar y ver es si realmente somos fieles mayordomos o somos infieles mayordomos. ¿Cómo? Porque todos somos mayordomos. Todos somos mayordomos responsables. ¿De qué? De nuestra vida, que es un regalo de Dios, por dos veces, por creación y por compra con su sangre en la cruz. También somos mayordomos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestros hijos. ¿No creéis? También somos mayordomos de nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado. ¿Pero para qué te los ha dado? ¿Para que los guardes? ¿Para que los entierres como el siervo infiel? ¿O para que los pongas a su servicio? Y en cuarto lugar, también somos mayordomos de nuestros recursos económicos. El Señor nos ha dado a cada uno bendiciones materiales. Nuestro tiempo, ¿cómo lo usamos? ¿Lo estamos usando para el Señor, para su gloria? Ante todos estos bienes y bendiciones que Dios nos ha dado, debemos de reflexionar y ver si estamos siendo mayordomos fieles. ¿Qué quiere decir? Fiel significa digno de confianza. O si por lo contrario somos, y también si somos prudentes, también nos dice, ¿no? Y el ser prudente es ser sensato, precavido, sabio.
en utilizar lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, ¿cómo estamos viviendo y usando nuestra vida? ¿Para servir al Señor y darle gloria? ¿O para otras cosas? ¿Cómo estamos cuidando a nuestra familia? ¿Los amamos? ¿Los respetamos? ¿Los perdonamos? ¿Les pedimos perdón? ¿Oramos por ellos cada día? ¿Cómo estamos usando nuestros dones y talentos? ¿Los exponemos para servir en la iglesia? ¿En su cuerpo, en el cuerpo de Cristo? ¿Para ayudar al prójimo? ¿Cómo estamos usando los recursos materiales que el Señor te ha dado, que nos ha dado, para nosotros mismos? ¿O pensamos en los demás de vez en cuando? Y si en alguna de estas áreas que estamos viendo estamos fallando, y supongo que todos fallamos, claro que todos fallamos en algo, pero tengo buenas noticias, porque tenemos un Salvador de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de infinitas oportunidades, que está esperando con los brazos abiertos a que vayamos a Él, para ayudarnos, para rectificarnos, para bendecirnos, para perdonarnos y restaurarnos. Así que vayamos a Él en arrepentimiento y fe, y Él nos restaurará para que seamos fieles mayordomos. Pero también, aquí podríamos terminar el pasaje, digamos, ¿no? Pero no. El Señor nos enseña ahora también sobre el siervo infiel. Algo negativo que algunas veces no queremos escuchar, no queremos compartir, pero están ahí. El siervo infiel, en los últimos versículos del 45 al 48. Y aquí hay una actitud peligrosa de la que el Señor nos quiere enseñar y también nos quiere advertir para que no caigamos. Nos quiere advertir de este siervo infiel. Fijaros lo que dice en el versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Si aquel siervo dijere en su corazón, no lo está publicando, lo está pensando. Pero lo que piensas, eso eres. Mirad, el problema aquí no es que este siervo niega la venida del Señor. No niega la venida del Señor. Lo que hace es pensar en su corazón que esa venida tardará mucho. Y aquí está el peligro, el pecado, podríamos decir, de pensar y creer lo contrario de lo que Jesús y su palabra afirman constantemente. Que Él viene pronto. Es negar la palabra de Dios, es no creerla, es contradecirla. Y algunas veces con nuestras actitudes, con nuestros olvidos, estamos viviendo así. Este siervo infiel se convierte en un burlador de la palabra. Como leemos vamos a leer un versículo, segunda de Pedro, dos versículos, segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4 en la parte primera. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Y se ríen. Por eso, hermanos, oremos a Dios para que nos libre de caer en este pecado y ser siervos burladores, infieles. La palabra de Dios nos enseña que debemos vivir como si Cristo viniera hoy. Así deberíamos de vivir. Y no cometeríamos muchos errores de los que cometemos. Y los que cometemos los rectificaríamos pidiendo perdón. ¿Sabéis lo que dijo Martín Lutero? Lo apunté porque hay una frase muy interesante. Dijo al respecto: Debemos vivir la vida como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y vuelve mañana. Esta debe ser la actitud del siervo fiel de Cristo. Así que oremos cada día para que así sea nuestra propia vida.
Anhelemos la venida del Señor. Él nos lo dice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Que oremos así. Que Dios nos libre de verdad de caer en el declive espiritual del siervo infiel, que piensa que el Señor tarda en venir y como consecuencia de ese pensamiento se contamina su vida de pecado y actúa con negligencia y con abuso. Fijaros lo que dice en los versículos 45 y 46. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Cuando ocurre esto, cuando piensas así, las consecuencias de pensar así son lo que sigue. Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. ¿Lo veis? Esa es una consecuencia de empezar a pensar lo contrario de lo que Dios dice. Y la segunda consecuencia, sigue leyendo, dice, y a comer y beber y embriagarse. ¿Lo veis? Aquí hay dos señales. La primera es que empieza a tener conflictos, este infiel, a tener conflictos con los demás, con su familia, con los hermanos, con los más prójimos a esa persona, y los empieza a maltratar, quizá con críticas, con murmuraciones, con acusaciones, con burlas. Y todo esto es porque no espera la venida del Señor pronto. Si la esperara, como el siervo fiel, entonces no haría esto, no tendría esos conflictos con todos, sino todo lo contrario, estaría solucionando sus relaciones con todos los demás, perdonando y pidiendo perdón. ¿No es así? ¿Lo veis? Ahora, la segunda evidencia en este siervo infiel, en un siervo infiel, por no esperar la venida del Señor pronto, es que el siervo infiel, que vive solo para sí mismo, empieza a pensar en sí mismo, la egolatría, y complacerse a sí mismo en todos sus deseos. Solo le importa a él comer, como dice, comer y beber y embriagarse, sin tener en cuenta las consecuencias de esto. Pero esta forma de vivir y actuar tiene sus consecuencias, como vemos en el versículo 46. ¿Qué dice? Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Lo veis? Estas son las consecuencias. Y para terminar, como conclusión, quiero hacer una pregunta para que la contestemos aquí también. ¿Cómo podemos ser siervos fieles y preparados para la segunda venida de Jesús? Ya hemos visto muchas cosas, pero vamos a ir concretamente a varias cosas. Primero, ¿cómo podemos ser fieles y preparados para la venida de Jesús? En primer lugar, asegúrate que eres salvo. Asegúrate que eres salvo, porque mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 13, 5, la primera parte. Dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Muchos están engañados. Muchos creen que con venir a la iglesia, con tener una Biblia, ir a las reuniones, son salvos. Y mucha gente se van a ir de las sillas de una iglesia al infierno por el engaño satánico. Pregunto, si muriéramos hoy, ¿sabemos dónde vamos? ¿Tenemos la seguridad, la certeza? La Biblia dice que podemos saber si somos salvos con seguridad. Así que pruébate a ti mismo, examínate, asegúrate que si mueres hoy irás al cielo con Jesús para siempre. Segunda forma de ser siervos fieles y preparados para la segunda venida. Mantente ocupado, sirviendo al Señor con tus dones y talentos. Y voy a decirte 4 formas de cómo mantenernos ocupados. Primero, estudia diariamente la palabra de Dios. En ella encontrarás sobre la segunda venida
muchos, más de 300 versículos que hablan de su segunda venida, uno para cada día del año. Estudia la palabra y compártela con otros y cumple así la gran comisión. Segundo, sirve al Señor en tu iglesia. Como nos dice Pablo en 1 Corintios, vamos a leer este versículo, 1 Corintios 15, 58. Sirve en tu iglesia con tus dones, dice ese versículo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ánimo a todos, hermano, ánimo. Tenemos que leer la palabra de Dios. Esa es la manera de crecer constantemente. Si alguien no está haciendo nada y quiere hacerlo en nuestra iglesia, quiere servir, que lo diga, que hable con alguien de la iglesia, con algún responsable, y estaremos encantados. Te atenderemos con amor, con alegría. Y si alguien está haciendo cosas pero quiere hacer más, pues también. En la iglesia no hay paro. En la iglesia del Señor no hay paro. Hay mucho trabajo y nos necesitamos unos a otros. Así que si el Señor te ha dado los dones, a todos nos ha dado dones, úsalos para eso, para servir en la iglesia. Mantente ocupado sirviendo al Señor. ¿Cómo? También animando a otros y edificando a otros. Como nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:11. Fijaros lo que dice así, aquí. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Por lo cual, dice. Pablo, cuando dice aquí por lo cual, está refiriéndose a lo que ha dicho antes. Y antes ha dicho, en el versículo 2, sobre su segunda venida ha estado hablando. Otra vez. Y otra manera también de mantenerte ocupado sirviendo con tus talentos y tus dones es: sé paciente y no murmures. Sé paciente y no murmures, como dice Santiago 5, vamos a leerlo, 7 al 9. Dice: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Lo veis? Esa es la primera parte. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia, otra vez, paciencia, y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Lo veis? Hermanos, versículo 9. Hermanos, no os quejéis. ¿Lo veis? No os quejéis unos contra otros. No murmuréis, no calumniéis, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El Señor viene pronto. Una y otra vez lo tenemos en la palabra de Dios. Y para finalizar, mantente conectado al Señor y a su iglesia. ¿Cómo? Fijaros lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La venida del Señor. Porque fiel es el que prometió. Él lo prometió. Versículo 24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, por mala costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí está la segunda venida del Señor otra vez, una y otra vez. La venida del Señor se acerca, está pronto. Tenemos que tenerlo en cuenta, presente. Y para finalizar quiero decir que si leemos cada día la palabra de Dios como deberíamos, entonces no tenemos excusa para no pensar y meditar en la segunda venida del Señor, para no estar preparados, porque en la Biblia tenemos, como decía, más de 300 pasajes, y especialmente en el libro de Apocalipsis está lleno de referencias, y en los dos últimos versículos de Apocalipsis con el cual vamos a terminar, dice así, Apocalipsis 22, 20 y 21.
Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. Dicen, el que da testimonio de estas cosas, ¿quién es? Jesús. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, si amamos a Jesús y somos siervos suyos, deberíamos de estar preparados para su pronta venida, anhelándola y orando así como dice este versículo 20. Sí, ven Señor Jesús. Esa debería de ser la respuesta de la iglesia siempre. Sí, ven Señor Jesús, hoy. Amén, que el Señor os bendiga. Y vamos a terminar orando, pero con una canción que esta mañana la escuché y me di cuenta que era el mensaje prácticamente que estamos hoy. Entonces vamos a escuchar esta canción y que nos sirva de reflexión y de oración a la vez, porque es interesante. Que el Señor os bendiga.